Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola, enganchados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea que nos estén viendo o escuchando. Maestro Armando, un gusto, como siempre, estar por aquí platicando lo que el día de hoy les traemos, que esperemos les sea de mucha, mucha utilidad y como un repaso, un recordatorio, un aclarar a todos aquellos que todavía tenemos dudas o que todavía no nos quede claro como al 100 de qué va este tema que vamos a trabajar el día de hoy. Pues este es el video que estábamos esperando. Maestro Armando. Así es, pues muy bienvenidos. Vamos a dar inicio porque, como bien les decía la maestra Ana en los videos anteriores, estamos tratando de acortar los tiempos para que ustedes puedan dedicarle mayor tiempo y que la información sea más clara, concisa y menos tiempo en este proceso, ¿vale? Pues sin más por el momento, vámonos a la metodología que nos corresponde en el aprendizaje basado en servicio en educación física. Lo que quiere decir es que vamos a trabajar los proyectos, ¿sí? Vamos a ver la metodología que tiene que ver sobre los proyectos de aprendizaje-servicio y cómo estos se relacionan y se van trabajando dentro de la materia de educación física, ¿vale? Pues bueno, vamos a dar inicio y acá, bien. Pues primero vámonos con la justificación. Como bien vemos aquí en la diapositiva, nos vemos que mejora el aprendizaje, ¿sí? Y el sentido que le va a dar a ese aprendizaje viene a partir del servicio. Por eso esta imagen que encontramos, pues nos agradó muchísimo y la colocamos porque a final de cuentas, pues es la identificación total, ¿no? Con lo que tiene que ver de esta metodología de aprendizaje-servicio. Y pues para hablar claramente, pues esta metodología es útil ya que fomenta e impulsa el servicio a la comunidad a través del estudio, tratando de crear una red social, que en este caso sería completamente la comunidad, para que los alumnos desarrollen el sentido de compromiso, pertenencia y responsabilidad hacia su comunidad, por lo que contribuye a una participación en proyectos que puede estar estrechamente relacionados con problemáticas de la comunidad. Si nos damos cuenta, en este caso, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el proyecto de trabajo, todo lo que tiene que ver sobre este servicio que se brinda, que se trabaja, la finalidad gira en torno a una cooperación, a una relación, a esa interacción que debe de existir. Y por obvias razones, pues ahí vamos a ir avanzando, ¿no? Sobre aquello cuanto viene. Maestra Ana, si gustas con la siguiente. Claro que sí, maestro Armando. Si te parece, me parece que se dejó de compartir, bueno, de presentar las diapositivas. Estamos viendo como que toda tu pantalla. Se podrá que volvamos a poner en presentación y ya te voy acompañando ahí también en esa parte, ¿sale? Solo darle como presentación para que la podamos ver un poquito más grande. Ahí estaba en la segunda oportunidad, pero bueno. Bueno, entonces vamos ahorita a ver algunas especificaciones en relación a esto que es, por ahí el micrófono rebota, esto que es aprendizaje servicio y como bien ya empezó el maestro a mencionar algunos detalles. Y tu micro, gracias. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces esas características, esas especificaciones que les decía, va a ser básicamente que se trabaja a través de las experiencias, consideradas dentro de estas pedagogías, que es en este caso este aprendizaje-servicio, y lo que busca es llevar una relación directa de los alumnos a fenómenos de la realidad, los cuales pueden observar y visualizar de manera cotidiana en su contexto
toda esta temática de situarlos, de ser contextualizado, de que sea pegado a su realidad, tiene que ver justamente con las características que también se buscan en este tipo de metodologías, el proyecto aprendizaje-servicio, llevarlos a la realidad, donde el aprendizaje se actúa y se experimenta sobre las realidades que se quieran atender. No es en el imaginario, sino es en aquello que están vivenciando en estos momentos nuestros alumnos. Este tipo de proyecto requiere de involucrarse en los saberes y contextos comunitarios, proponer y realizar acciones positivas en beneficio de la comunidad, no únicamente agentes externos que van a llegar a nuestras escuelas y nos puedan hablar todo lo que viene en los libros, todo lo que en algún momento algunos otros referentes de otros estados, municipios, incluso colonias, pudieran comentar, sino es aquellos personajes que estamos involucrados en nuestra comunidad, somos quienes podemos trabajar las realidades de este contexto, de esta comunidad en la que está nuestra escuela y las realidades que viven nuestros alumnos. Por eso es realizar estas acciones positivas en beneficio de esa comunidad. Otra de las características es que es una propuesta educativa que se basa en la experiencia que combina procesos de aprendizaje con el servicio a la comunidad en un proyecto que debe articularse para construir comunidades más humanas. No es como que cada quien por su lado, sino busca esta vinculación, esta integración para poder dar respuesta a las necesidades con este servicio. La idea, por lo tanto, es oponerse a las prácticas de manera cotidiana en la que solo se reproduzca el aprendizaje sin algún sentido en particular. Por ahí tenemos esto de que solían ser las planas, la repetición de ejercicios, donde no tiene un sentido en realidad, ¿no? Que digo, al final de cuentas ha servido, pero en esta ocasión, en este tipo de metodología, invita a esta interacción con la realidad o de manera real, donde se le dé sentido a lo que se está haciendo. Maestro Armando, ¿seguimos? Así es, así es. Bien, continuamos. En este caso, también es importante que mencionemos que al oponerse a las prácticas, así como bien dijo la maestra, en este caso con todo aquello cuanto tenía que ver con las prácticas, por ejemplo, en el salón, también tiene que ver con la práctica de la parte de la educación física, ¿no? Cuando exactamente solamente nosotros nos dedicamos a que los niños repitan actividades prácticas que no tienen un sentido en particular, veámoslo así. Por ejemplo, estamos metidos en una, eh, no sé, a lo mejor en una comunidad, ¿no? Y vemos que el problema de todo esto, los chicos, por ejemplo, les gusta mucho el deporte. Entonces, es una de las estrategias con las cuales podemos llevar a que obtengan ciertas cosas. Pero si somos críticos y honestos sobre esta situación, pues no vamos a tener a ningún Messi ahí, ni vamos a tener a un Cristiano Ronaldo que puede llegar a favorecer, ¿cómo se llama?, a través de esas prácticas, su trabajo, sus situaciones de desempeño. Entonces, exactamente vemos las complicaciones que se pueden producir dentro de esto, de solamente repetir aquello cuanto nos es en algún momento sencillo. Por ejemplo, en algún momento yo jugué voleibol y a mí me gusta jugar voleibol y por ende mis alumnos van a jugar voleibol y les voy a enseñar voleibol. ¿Qué quiere decir? Que me estoy enfrascando en situaciones que son para mí necesarias, más no para los chicos. ¿Sale? Entonces, justamente el punto, al hablar también de oponerse de esas prácticas de manera cotidiana, es donde pongamos en el centro ahora sí a los sujetos, donde realmente nos interese esa parte de los alumnos para poder ir trabajando con ellos. Por ende, se puede visualizar que el aprendizaje-servicio, la finalidad que tiene es hacer un servicio que provoque el aprendizaje. Al hablar de un servicio, recordemos que no estamos hablando de que nos la vamos a pasar haciendo servicios a la comunidad, ¿sí? O sea, no va a ser el de los señores que nos vamos a pasar haciendo limpiezas ni nada por el estilo. No, el servicio a la comunidad puede ir desde una necesidad que nosotros observemos o problemática dentro de la comunidad hasta situaciones específicas que tengan que ver, por ejemplo, con la situación del desarrollo sustentable.
¿no? Y todo esto, la única forma es interactuando bien con los sujetos, con los chicos, para poder obviamente interceder a través de lo que ellos deciden o quieren hacer y cómo lo podemos ir trabajando. Por ende, por eso lo ponemos aquí. Ojo, no debemos confundir el aprendizaje a servicio con un servicio comunitario, ¿sí? O no es el servicio comunitario donde me voy a dedicar a resolverle el problema a todo mundo. No, ¿sí? Aquí el punto es que el servicio comunitario, la idea que tiene es ofrece mucho servicio, o sea, mucha acción por poco aprendizaje, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que nos puede provocar? Que en algún momento los chicos sientan que como si fuera un castigo, como de ¿por qué tengo que venir a barrer la entrada de la señora si a mí no me compete o yo no quiero o esto? Entonces, sí es un punto y un proceso que poco a poco vamos a tener que ir avanzando, ¿no? Tenemos que hacer jóvenes críticos y empáticos con respecto a las necesidades de los demás, y esto no va a salir de la noche a la mañana. Por ende, tampoco podemos trabajar de la noche a la mañana con puros proyectos y tratar de resolver todas las situaciones y todas las problemáticas que nos encontremos. Entonces, paulatinamente tendremos que ir avanzando. Entonces, así como no, se busca no confundirlo con un servicio comunitario, también no es importante que nosotros no lo hagamos con un trabajo de campo, que sería todo lo contrario, que sería mucho aprendizaje, pero poco servicio. Y en este caso, se vuelve como la tarea monótona solamente de recabar información, pero en ningún momento esto tiene un impacto en la comunidad. Por ejemplo, veámoslo, un ejemplo claro, el INEGI. El INEGI recaba mucha información, pero pocas veces vemos realmente trabajos donde se impacte a toda esa información la cual ellos recaban, ¿sí? Entonces, hay que ver justamente estas diferencias, sopesar y tratar de mantener un equilibrio entre el servicio y el aprendizaje, porque esto es importantísimo. Deben de ir bien vinculaditos uno con el otro. Ahora, esto surge a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo. ¿Qué quiere decir? Que a través de la necesidad y del apoyo con el otro, voy a poder enfocarme a que todo esto, cuanto esté realizando, me lleve a un aprendizaje intencional, que es lo que yo les decía, ¿sí? Tengo que ir observando que si yo voy a realizar algo, lo voy a realizar con una intención. Ahora, ¿qué voy a aprender de ello? Es el beneficio que los chicos van a aprender. Entonces, cuando ellos estén conscientes de que muchas veces un servicio les va a retribuir a ellos aprendizaje y conocimiento, podrán ellos obviamente sopesar y valorar y decir, perfecto, entonces vale la pena, ¿no? Esto va a atender necesidades sociales y es importante que se establezca esto a partir de las interacciones de los alumnos que nos van a ayudar a diseñar acciones necesarias y pertinentes a su contexto, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Maestro, tú mismo no te desenvuelves en esos contextos. Entonces, al hacerte partícipe dentro de todos los demás lo que tienen que hacer, por obvias razones, tienes que acercarte a los primeros y a las personas que más conocen sobre este contexto, que en este caso son los alumnos. Adelante, maestra. Bien, ahorita nos contabas un poco como qué sí es, qué no es, por dónde se va todo este camino de este proyecto aprendizaje-servicio. Y bueno, en la siguiente lámina podemos ver que se va aclarando un poco más el panorama, donde encontramos el orden, ¿no? La estructura, como partiendo de estos pasos a seguir. ¿De dónde tenemos que empezar? ¿En dónde surge, en dónde decido que se va a hacer este proyecto aprendizaje-servicio o me va a servir o me va a funcionar? Pues a partir de la detección de una necesidad. Por eso es en los pasos a seguir el punto de partida, por así decirlo. Detecto una necesidad, una situación particular, algo que atender en mi grupo, en mi escuela, en mi comunidad, y decido entonces intervenir. Y por eso se diseña un servicio como respuesta a esta necesidad y ya a partir de ese momento en que se diseña el servicio, posteriormente se desarrolla a partir de los aprendizajes con la puesta en marcha. Es decir,
selecciono los contenidos o los procesos de desarrollo de aprendizaje que me pueden dar respuesta y me pueden ayudar para dar respuesta o cubrir esta necesidad. ¿Qué características tendrá este tipo de metodología entonces? Recuerden que las metodologías propuestas en la nueva escuela mexicana, y esta es una más que es para el campo de lo humano y lo comunitario, es el protagonismo activo de los alumnos, que siempre se va a ver acompañado por maestros y tutores en determinados momentos, actividades en la escuela o actividades fuera de o actividades conjuntas. Es un momento en que el alumno es el personaje activo o el protagonista activo del proceso. Se hace un servicio solidario, ya que las actividades a plantear deben atender problemáticas reales de la comunidad. No es algo que nos vamos a inventar o que porque viene en un proyecto en los libros, así lo tengo que hacer. Se ha dicho constantemente, los proyectos son una guía, los libros de texto son un apoyo. Tú los vas a adecuar a tus necesidades. Y si alguno de ellos te late, por así decirlo, te agrada, pero no da respuesta, no es temática, lo puedes adecuar y lo puedes adaptar para dar solución a esta necesidad. En caso de que sea tu decisión optar por tomar un proyecto de los libros, pero si no, también lo puedes estructurar y llevar a cabo en relación a tus necesidades y a las características de tu comunidad, problemáticas reales de la comunidad o una situación que hayas encontrado. El aprendizaje es intencional, planificado y articulado en este tipo de proyectos. No es como que por ahí peleas sueltos por todos lados, sino que siempre van articulados. Por lo tanto, este aprendizaje se integra con los objetivos de aprendizaje y servicio, enfocándose en objetivos no únicamente generales, sino también personales de la comunidad, de un desarrollo sostenible, de las necesidades que se presentan en mi aula, de las características de mi población, etc. Es en relación a esos objetivos, van vinculados en todo momento. Pretende, por tanto, la transformación del individuo y la comunidad hacia el bienestar y la justicia social. Pareciera un tema un poco grande y muy amplio esa cuestión de la justicia social, pero si yo desde este tipo de proyectos llevo al alumno, llevo a los alumnos, a la comunidad a entender la importancia de los valores, de la comunidad, del trabajo en equipo, de la colaboración, muy probablemente viendo a futuro, que es hacia donde nos deben llevar los proyectos, a una visión futura próxima, a mediano y a largo plazo, vamos a ir en el camino de esta justicia social transformadora y que va haciendo paso a paso, que no es de un día para otro. Si quieres, continuamos, maestro Romano, ¿te parece? Así es, seguimos. Vamos a continuar con esto que ya lo conocemos. Ya son los 5 puntos que ya empezamos o vamos a empezar a aterrizar, ¿vale? Esto ustedes ya lo han visto. Si ya han visto los videos que vienen de manera anterior donde les estamos compartiendo los formatos de planeación didáctica y de proyectos, vienen estos puntos, ¿sale? Son 5 momentos para poder realizar las actividades del aprendizaje-servicio, iniciando por el punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber, organicemos las actividades, creatividad en marcha y compartimos y evaluamos lo aprendido. Vámonos con el primero, que es el punto de partida, ¿sí? Aquí vamos a hablar de lo que son los intereses y las necesidades de los alumnos y o de las problemáticas de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? En este primer momento, en este punto de partida, ¿sí? Es donde vamos a iniciar nuestro proyecto de aprendizaje-servicio, ¿sale? Esto, como bien los mencionábamos o se los comentábamos, puede surgir del interés de los alumnos, de alguna problemática específica, de alguna necesidad de aprendizaje de los alumnos, de alguna problemática comunitaria que a lo mejor se esté suscitando, o puede ser incluso solamente de un rubro escolar que está creando a lo mejor en este caso algunos problemas. ¿Cuál va a ser el punto de esto? ¿No?
Aquí vamos a ir compartiendo y haciendo partícipes a la comunidad, ¿verdad? Para que ellos, por obvias razones, esta interacción, como nosotros, la idea es hacer un servicio que va a ser, puede ser para el alumno, puede ser para la escuela, puede ser para la comunidad, puede ser para otra persona. Aquí la finalidad obviamente va a ser que hagamos partícipes a la comunidad de estas necesidades. Una de las partes más importantes en este inicio, en este punto de partida, tiene que ser la parte de la motivación, porque aquí es donde vamos a llevar a cabo el punto donde vamos a conocer a través de la experiencia del alumno, ¿sí? Todo aquello cuanto es real para ellos. Entonces, aquí lo importante sería, podemos iniciar, por ejemplo, con actividades de sensibilización, actividades de relación de unos con otros, actividades de información, donde los chicos se empiezan a preparar sobre ciertas temáticas, donde se planteen problemas, por ejemplo, que nosotros estemos observando, donde se generen propuestas de solución, y este sería el rubro con el que podríamos ir avanzando para iniciar en este apartado del punto de partida. Maestra Ana. Sí, fíjate que es bien difícil este primer momento. A mí me parece que la línea entre punto de partida y lo que sé y lo que quiero saber es bien delgadita. Entonces, es una de las razones también por las que hemos decidido elaborar este video para ustedes, para irnos aclarando, para ir dejando como claro los momentos de los que se compone este tipo de proyecto y pues igual si no, tener como un mayor referente, ¿no? Entonces, perdón, maestro Armando, escucho un poquito de rebote de sonido, te agradezco. En lo que sé y lo que quiero saber una vez que ya conocí estos intereses y necesidades de mis alumnos, básicamente vamos a orientar, o esta etapa, este momento nos va a llevar a orientarnos para conocer la realidad sobre lo que se va a trabajar y con qué recursos se cuentan. En concreto, este sería el momento en que vamos a hacer un posible diagnóstico. Y digo posible diagnóstico porque va a ir en relación a la situación y las necesidades que vas a atender. Pero en general es el momento en el que el maestro puede recabar la información sobre con qué cuenta, con qué recursos no solamente materiales, sino también humanos, con quién va a contar, con qué apoyo de parte de los padres, tutores, familiares, gente alrededor de la comunidad, si va a contar con ellos o no va a contar. Ese es el momento en que se recaba esa información por parte del maestro, pero también el momento de generar el vínculo, de proponer, de idear, de establecer, a partir de eso que ya saben los alumnos, lo que yo tengo, con qué sí cuento, y este diagnóstico de manera general, donde se escuchan las voces y el análisis de la información que se va recibiendo. Es decir, hacemos una lluvia de ideas, hacemos un intercambio de opiniones, reflexionamos sobre esto que se está comentando y a partir también del vínculo que voy a ir generando poco a poco con las personas o los personajes que me van a apoyar. Ojo, también puedo incluso contar con los maestros de aula o partir primero con ellos para irnos a los padres, al resto de la comunidad. Por ahí alguien del ayuntamiento o los puestos, los negocios cercanos a nuestras escuelas, no sé, en un caso de hacer algo fuera de la escuela. Pero si no, tenemos alumnos, padres, maestros. Vamos a la siguiente, si te parece. Sí, avanzamos en la parte de organizar las actividades. Aquí va a ser la selección de actividades que van a articular lo que se quiere aprender con el servicio. Acá, recordemos que esa era la parte importante, ¿no? Cómo vamos a vincular esas dos situaciones y a partir de ahí cómo irlas relacionando dentro de lo que vamos a ir trabajando y haciendo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es guiar todas nuestras actividades a una intencionalidad totalmente en servicio. El servicio que buscamos o que estamos intentando solucionar. ¿Vale? Esto con el nivel de preguntarse qué se va a hacer,
regresamos nuevamente a lo que nos comentaba la maestra, con qué recursos contamos, qué materiales hay. ¿Por qué? Porque aquí justamente ahí es, ahora sí, aquí concreto todo aquello cuanto empecé yo a parafrasear en el momento 2, que era lo que nos decía la maestra, ¿sí? Todo aquello ahora sí lo voy a organizar desde el punto de decir, perfecto, entonces cuento con tantas gentes, cuento con estos materiales, ahora sí, y lo que conlleva esto es recurrir a las herramientas básicas, a la planificación con la que vamos a trabajar y a empezar a ejecutar las actividades a realizar a través de el qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué, con quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces, todo eso tendré que irle dando solución a estas preguntas a manera que las acciones a realizar se relacionen con los responsables para alcanzar los objetivos propuestos. Adelante, maestra. Bueno, y entonces llegamos al momento en el que decimos, ahora sí me suelto y saco todo lo que quiero sacar, las actividades, y para ese momento tenemos creatividad en marcha, donde básicamente es el momento de la puesta en marcha de todo aquello que se ha planificado y existe un proceso de monitoreo, un constante monitoreo de estas actividades o durante estas actividades en los espacios, los tiempos, en caso de que hay otros responsables, si se están cubriendo las necesidades o no se están cubriendo, cómo es el avance del proyecto, todo este desglose de mi secuencia de actividades, didácticas, etcétera, donde recuerden que la importancia en las actividades es que vayan vinculadas, que estén establecidas al cumplimiento del objetivo y que tengan una secuencia también dentro de ellas, no solamente hacer por hacer. Y algo que me parece bien importante en este punto es que este momento de creatividad en marcha en todo el trayecto va a implicar el tener un seguimiento, una revisión, un acuerdo, un constante estar verificando que se estén cumpliendo dos cosas en particular: los contenidos curriculares que se tienen que desarrollar y el servicio o los servicios que se estén trabajando. Entonces, siempre van de la mano contenido curricular con el servicio que se está trabajando, no son dos cosas aparte, se deben de mantener en constante revisión y buscar precisamente formalizar esos acuerdos y vinculaciones con la comunidad. Y por último, tendríamos Bien, por último, vámonos con la parte de compartimos y evaluamos lo aprendido. Aquí justamente se realiza el proceso de evaluación de todos los pasos que se realizaron con anterioridad, ¿sí? Aquí justamente lo que vamos a ir trabajando es, como vamos a estar ya en la conclusión del proyecto, hay que revisar todo aquello, todas aquellas actividades que se fueron dando. Ahora, es importante que te mencionemos que no porque en los primeros 3 momentos, lo que sería el momento de punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber, y el de organizamos las actividades, no quiere decir que en ningún momento, o sea, no voy a dar como clases prácticas. El punto es que tendríamos nosotros que buscar las estrategias a partir de realizar nuestras actividades y recabar la información que tendríamos que estar orientando para poder ir trabajando con los estudiantes. Entonces, por eso, si te fijas, si tú te das cuenta sobre todo este proceso, podemos regresar al punto de lo que era el círculo, porque cuando compartimos y evaluamos lo aprendido, podemos darnos cuenta de que a lo mejor cumplimos y avanzamos y finalizamos con lo que estábamos logrando o intentando lograr en el proyecto, como puede ser que a lo mejor nos faltó y tenemos que reestructurar las actividades para poder concretar y tratar de finalizar estas actividades. Entonces, después de haber concluido, ¿sí? Pues nosotros últimamente, o para finalizar, lo que nos queda es brindarte algunos ejemplos sobre todo aquello cuando nosotros podemos creer que se puede realizar dentro de la escuela. Platicábamos hace rato la maestra Ana y yo y me mencionaba que es importante que lo veamos exactamente claramente del punto de
no es el servicio a la comunidad, no me la voy a pasar en las calles haciendo otras cosas. Claro, o sea, si lo vendemos, ¿por qué? Porque la finalidad en este caso primordialmente va a ser los estudiantes, pero si se fijan, podemos atender temáticas que tienen que ver con estas situaciones para poder ir avanzando. Entonces, meramente yo aquí, por ejemplo, me gustaría las últimas dos mencionarlas, la parte de Energízate y Chesitos, que serían lo más recomendable que tiene que ver con nosotros, con nuestra asignatura, pero también hay muchos otros proyectos que pueden funcionarte, que es simplemente necesidad de que tú los orientes para poderlos llevar a cabo dentro de las sesiones y poder resolver y trabajar a partir de esto. Maestra Ana. Ahorita que mencionabas los últimos dos, es en relación a que platicábamos justamente esta temática de que el servicio bien puede ser, por ejemplo, ¿no? El que tenemos un espacio de campo, pero no se puede utilizar porque no está habilitado y está en malas condiciones. Y es un servicio para los niños porque lo pueden utilizar si se habilita. Entonces, ese podría ser un proyecto como servicio en ese estilo de servicio, ¿no? Como dijeran, servicio a la comunidad. Pero también estas cuestiones académicas que deben de ser atendidas en el caso de nosotros, educación física, que necesitamos a veces, yo le decía al maestro, por ejemplo, ¿no? El servicio de hacer ciudadanos justos y con valores y respetando a los demás. Y es una cuestión de conducta que yo necesito atender en mi escuela o trabajar en mi clase. Y a partir de qué, de los contenidos que yo sí tengo que trabajar en cuestión académica. Y estoy haciendo un servicio a la comunidad en su momento cuando yo logre que mis alumnos sean personas saludables mentalmente y físicamente y que voy a apoyarlos a desarrollarse de manera integral y que a la vez van a dar respuesta a las necesidades de la clase, que es mejoramos la conducta y podemos mejorar las actividades y desarrollar más actividades para educación física en el caso de nosotros. Pero bueno, ahí ponías tú algunos, por ejemplo, también el del reciclado de materiales. ¿Por qué no? Si no tengo materiales en mi escuela de educación física, es una necesidad tanto para los niños como para el maestro y para la comunidad general escolar. Entonces hacemos este proyecto de servicio de elaboración de material reciclado y sí, como no, se puede plantear a partir desde que voy a elaborar hasta que los voy a usar y los voy a dejar en la bodega para que les sirva a otros grupos. Entonces, de esta manera y en relación a tu realidad y a tus necesidades, tenemos que ir entendiendo un poquito mejor de qué va esta cuestión del proyecto servicio y esperamos aquí en Encanchados que con este videito rápido que lo logramos otra vez, maestro Armando, vayan ajustando un poquito ahí los puntos que nos quedan claros, los que no, y con mucho gusto, dudas, comentarios. Vamos a seguir también trabajando otros videos que tenemos pendientes. No nos dejen de seguir, den like, compartan, por favor, suscríbanse si no se han suscrito. Es lo único que les pedimos y les agradecemos mucho por siempre estar con nosotros y estar compartiendo. Maestro Armando, muchísimas gracias. Yo creo que sí tienes algún otro comentario y si no, muchísimas gracias por estar aquí. Solamente recuerden que en este caso, como guías, nosotros podemos orientar para que los alumnos se den cuenta de la problemática. Por ejemplo, en este caso, el que mencionaba la maestra Ana, el problema conductual, nosotros podemos orientarlos a manera de que ellos se den cuenta, ¿no? De que es un problema fehaciente y de que esto a lo mejor no permite una relación y un trabajo rápido dentro de las sesiones. Entonces, simplemente es labor, es chamba, es organización por parte de nosotros y claro que se puede, enganchados. Un gusto de verlos. Cuídense muchísimo. Bye. Bye, encantados. Los queremos. Y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.